Bien, ya estamos de regreso para acá. Quiero participar y dar las condolencias a todos los familiares de el fallecimiento en el día de ayer del mayor general Ejército Nacional, mayor general retirado del Ejército Nacional, de Gustavo Jorge García, quien falleciera como consecuencia de una enfermedad, un infarto, ¿verdad?, pero relacionado con un ACV que semanas anteriores tuvo, y ciertamente como consecuencia de eso posteriormente tuvo que ser internado nuevamente a consecuencia de un infarto. Este detalle no está relacionado con la tradición de estos días, que es el tema del COVID. Este ha sido fue, ¿verdad?, en vida un muy activo general, mayor general del Ejército, ocupó diferentes funciones. Nunca lo olvidaremos porque fue el hombre, el timón de la seguridad de los Juegos Panamericanos cuando nos tocó a nosotros esa gran tarea organizativa que marcó un ejemplo en toda América y que catapultó a la República Dominicana como organizadores de eventos, pero además una digna carrera militar. Ya en retiro falleció. Oportunamente se darán a conocer el funeral, porque acontece que habrá de recibir los honores militares en función de la investidura militar que ocupó como mayor general y las diferentes tareas que estuvo en su camino, de manera que pasa su alma y oportunamente se conocerá los detalles de el funeral del mayor general retirado Ejército Nacional Gustavo Jorge García. Bien, como les anunciamos, ya está con nosotros César Dargan, es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Saludos, buenos días. Buen día, don Luisín, don Freddy, Joana. Buenos días, bienvenido, César. licenciado. Siempre como en casa. Gracias. Bueno, estando en casa, un poco de la gran noticia de ayer, ¿verdad? El reajuste o el ajuste de los salarios, especialmente a partir del salario mínimo. La participación del CONEP fue decisiva, y un poco explorar cuál ha sido el resultado y cómo lo ve desde el punto de vista del empresariado esta gran decisión anunciada en el día de ayer, los puntos a favor, los puntos a considerar y su puesta en ejecución. Quizás empezando por lo último, de cuál es nuestra impresión, y ahí quiero parafrasear al presidente del CONEP, Pedro Brache, que ayer dijo que hicimos más de lo posible, pero se hizo lo necesario. Las circunstancias que nos convocaron en esta ocasión al Comité de Salario han sido con circunstancias difíciles, tiempos adversos, pero aún así creo que las tres partes han puesto su buena voluntad y por eso se ha tomado una decisión. El Comité de Salario se reúne cada 2 años. Lo que ocurrió ayer es para los no sectorizados. Hay 15 categorías de salario, pero ayer ocurrió para los no sectorizados. Eso implica la mayor parte de las industrias, de los comercios, de las MIPYMES, que es el tejido empresarial en nuestro país. Y el sector empleador este año, quizás por primera vez en mucho tiempo, presentó una propuesta formal sustentada en criterios. Esos criterios eran no solamente la situación actual, por ejemplo, de la inflación acumulada interanual, sino cuáles son las proyecciones de recuperación en la República Dominicana, pero también una alta preocupación por temas como el desempleo, la inflación y la necesidad de que finalmente se segmente el mercado. Nosotros tenemos una ley desde el año de 2017 que establece una clasificación entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y ayer esa resolución del Comité Nacional de Salarios recoge esa realidad y en consecuencia podrá reflejar lo que cada quien está en condiciones de poder hacer. ¿Cuál fue perdón, don Luis, cuál fue la diferencia en esta ocasión? ¿Cuál fue, que pienso que eso es lo que le ha sorprendido a la gente? Siempre como en medio de muchos conflictos y discusiones que se dan este tipo de anuncios de aumento salarial. ¿Cuál fue la diferencia ahora? ¿Qué fue lo novedoso que se llevó, que surgió como una sorpresa, pero sé que no fue una discusión de un día ni de 2 días? Miren, algo que en República Dominicana nosotros debemos cuidar como el más preciado tesoro, sobre todo en estos días, si nosotros echamos un vistazo al vecindario, y don Freddy, usted todas las mañanas hace un vistazo a qué está pasando en nuestro entorno.
Algo que tenemos que cuidar como un tesoro es la paz social en la República Dominicana. Nosotros tenemos que todos poner de nuestra parte para garantizar esa estabilidad que tenemos en nuestro país. Es por eso que yo creo que tanto el sector de los trabajadores, que en principio presentaron propuestas quizás un poco más allá de lo que la realidad permitía, del gobierno, que en persona del presidente de la República, el ministro de Trabajo, asumieron un liderazgo de jugar un rol de conciliación y al final que las partes pudieran dialogar. Y el gran sacrificio, porque sí, es cierto que el anuncio se ha hecho de manera conjunta, pero este sacrificio viene de las empresas, vienen de aquellos que han antepuesto esta realidad para poder hacer los ajustes necesarios. Es el ajuste más alto si tomamos en cuenta los últimos años, hay otros precedentes, pero en circunstancias completamente distintas. Es la primera vez, como digo, que se toma en consideración ese tamaño de las empresas y qué puede hacer cada quien. Entonces, yo creo que lo que se hizo ayer es algo en lo que todos tenemos que estar bien orgullosos. Sin embargo, nos quedan muchas tareas pendientes para que esto sea efectivo. Nosotros no podemos permitir que esto sea una causa para que se despidan trabajadores, y hay un compromiso de que así no suceda, pero evitar el desempleo. Nuestro país ha mejorado significativamente, recuperando los empleos afectados por el COVID en el último año, y mucho menos que se afecte la formalidad. Entonces, yo creo que fue, como he dicho, algo más allá de lo posible, pero era lo necesario. Bueno, sí. ¿Queda algo pendiente dentro de lo que se discutió? No, y de lo que ustedes llevaron en ese mismo tenor, porque ustedes tenían una propuesta con la aprobada, o sea, ¿qué quedó sobre la mesa? Porque es una frase muy elocuente. ¿Cómo es? ¿Se hizo lo posible? Se hizo lo posible, pero era lo necesario. Se hizo más que lo posible, pero era lo necesario. Y al final ustedes querían que fuera menos. La propuesta inicial del sector empleador era menos de ahí. ¿Qué por ciento? ¿Qué por ciento? Esa es la pregunta. Era menos de ahí, era en proporción directa a lo que había sido la inflación acumulada en la República Dominicana, rondaba el último ajuste, que era más o menos de un 14%, que se hizo hace apenas 2 años. ¿Eso ha sido tradicional? En las últimas ocasiones sí, esa ha sido la revisión. Ellos pedían el 40%. Sí, era algo que no tenía algún parámetro claro. El 14% no daba ni para un pan. Entonces, para ponerlo en términos gráficos, ni para un plátano. Pero precisamente hablemos del plan y del plátano, porque al final del día lo que nosotros queremos es que cada vez más el salario real sea mejor para los trabajadores, que no es solamente el salario nominal, no es solamente ese número que pusimos ayer, sino cuál es el poder adquisitivo que realmente se tiene con eso que se está ganando y qué le queda al trabajador al final de pagar sus impuestos y cumplir con sus compromisos. Porque no se hace nada si se aumenta el salario, pero la canasta sube más. Entonces, el salario real debe ser la meta que todos nos propongamos en mejorar y seguir mejorando, y lo de ayer es una señal clara. Ahora bien, ustedes me preguntan, ¿qué queda pendiente? Perdón. Porque se le puede enfriar y lo que no aumentó fue el café, que usted lo tiene ahí. Aumentó, Luis, pero duro, un aumento fuerte. Este es un tema de prioridades. Sí. Don Freddy, ¿a usted le gusta el café de Santo Domingo? Sí. Hábleme de las bondades del café. ¿Te entiende? Huele bien, don Luis, sí, y sabe mejor. Exactamente. Continúe. ¿Continúo con el café? Sí. Mire, lo que le decía de temas pendientes y esa aproximación al salario real y reiterar el sacrificio que para muchas empresas esto significa, es que, por ejemplo, una de las condicionantes que nos llevó a nosotros a discutir a mayor profundidad este planteamiento era precisamente las cargas laborales en la República Dominicana. Ese monto de aumento que ha sido anunciado ayer, que de manera ponderada es alrededor de un 24%, tomando en cuenta cada una de las categorías, calcule un 60% al menos más de esas cargas laborales que implican las cotizaciones que se hacen y las reservas en consecuencia de la cesantía o el preaviso que cubren las empresas. Entonces, no es solamente cuánto se le está aumentando al salario, es cuánto representa eso para el empleador. Y más que el aumento del salario, las cargas laborales existentes al día de hoy en la República Dominicana son más altas que el resto de la región, nos restan competitividad y nos limitan a poder hacer ajustes mayores en tiempos como estos. Pero yo creo que al final del día, ayer fue un paso importante, esa armonía, ese clima de paz social que tenemos en la República Dominicana se mantiene, el sacrificio del sector empleador, la capacidad de diálogo de los trabajadores y el liderazgo que tuvo el gobierno para que esto ocurra. ¿Se sienten cómodos ustedes negociando con el presidente Abinader directamente? Bueno, esto agotó su fase institucional porque el ministro de Trabajo jugó un rol muy importante
El comité de salario al final fue quien resolutó. El comité de salario se constituye cada 2 años con representantes de los sectores y ahí fue que se tomó la decisión. El presidente Abinader efectivamente estuvo muy al tanto del proceso. En ningún momento lo consideramos como una injerencia, en ningún momento sentimos una presión, ni mucho menos, sino más bien una voluntad de diálogo, y fue con la misma voluntad que nosotros acudimos. Presentamos propuestas, presentamos criterios, y ese fue el acuerdo, más allá de lo posible, pero lo que era necesario. Bueno, esta vez todos aquí mis compañeros y la generalidad es lo rápido que esto fue. Algunos detalles, ¿qué pasó aquí? Además de lo que usted ha señalado, la participación del presidente Abinader, del ministro de Trabajo, ¿cómo fue esto? Y los propios sindicalistas, ¿verdad? ¿Hubo la armonía que se ve en la foto? Quizás lo que no se ve y que estoy en plena disposición de comentarles, nosotros hemos mantenido un diálogo fluido con el sector sindical. Esas confrontaciones históricas que se ha tenido entre empleadores y trabajadores, creo que hemos llegado a un nivel de madurez en el cual hemos entendido que los retos que tenemos por delante son mayores que cualquier interés particular de un sector. Nosotros estamos atravesando una pandemia con consecuencias mayores. Si juntos no anteponemos esos intereses, no va a haber forma de mitigar sus efectos. Entonces, ese diálogo ya venía ocurriendo hace un buen tiempo. La resolución anterior del Comité de Salarios venció el pasado viernes. La aspiración era poder lograr esa revisión conjuntamente con ese vencimiento. El diálogo fue una sola convocatoria al Comité Nacional de Salarios, la de ayer. Anteriormente recordemos que eso era semanas, meses. Efectivamente el ministro de Trabajo asumió ese liderazgo de las convocatorias y la intermediación entre las partes, y el presidente Abinader, o sea, nunca se había visto precisamente al presidente encabezando el anuncio que se hizo ayer con la dimensión que se hizo. O sea que creo que cada quien puso de su parte, pero quiero reiterar una vez más de que el sacrificio que está asumiendo el sector empleador en estas circunstancias va acorde con las expectativas que se han tenido. Licenciado, ¿para cuándo el aumento en zona franca, construcción y turismo? Cada uno tiene su propio calendario, se revisa cada 2 años. A partir de ahora, entonces, el calendario sigue y cada cual. Lo que sí hay, si quiere hacer una aclaración, cada sector tiene su propia realidad, cada sector tiene sus propios parámetros. Entonces, no es solamente cuáles son las expectativas o qué ocurre en otro sector, sino en una comparación con el resto de la región, dónde estamos nosotros, qué capacidad hay. El sector turismo ha estado sensiblemente afectado y todavía lo está en un proceso de recuperación. El sector construcción, las zonas francas, entonces cada cual seguirá su curso, pero hay una muy buena disposición del sector empleador de poder hacer estos ajustes. ¿Hubo, César, alguna promesa por parte del gobierno a los empresarios de algún incentivo más adelante? ¿Y qué quiso decir el don Pedro Brache cuando dijo que un sueldo de 20.400 o 20.500 pesos para el sector vendría siendo como unos 30.000 pesos? ¿Qué quiso decir él con eso? Porque no se entendió muy bien cuando hizo esa referencia. Precisamente que las cargas laborales que tenemos en la República Dominicana, si usted toma el salario nominal de un trabajador y luego toma en consideración cuáles son las cotizaciones que se hacen por salud, por seguridad social, por el Infotep, cuánto es la previsión que se debe tener por la cesantía, por el preaviso y todo lo que se acumula, las bonificaciones que se otorgan. En una empresa formal eso suma un 60% adicional a lo que es el salario. Entonces, por eso fue la referencia del presidente del CONEP a que tenemos cargas laborales muy altas en la República Dominicana y es un tema que nos debe llevar a reflexión. Se ha querido decir en algún momento en la opinión pública que es un planteamiento del sector empleador de que se eliminen derechos que tienen los trabajadores y eso no es así. El planteamiento ha sido sentémonos en una mesa, analicemos cuál es la coyuntura actual y qué es lo que más conviene a todos precisamente para que ese beneficio pueda ser percibido. Por otra parte, promesas como tales no han habido. Todo lo que se vio fue lo que transparentemente se anunció en el día de ayer. Yo creo que existe la expectativa de que ese llamado, esa convocatoria a concertar un pacto social que ha hecho el presidente Abinader, pues pueda avanzar y nos aboquemos a la reforma del Código Laboral y de la Ley de Seguridad Social. Licenciado,
Siendo Haití el principal socio comercial de República Dominicana, ¿hasta dónde le preocupa al CONEP la grave situación de crisis política que se observa ahí? Lo que ha ocurrido ha sido quizás la punta del iceberg de una situación bien compleja que a todos los dominicanos nos debe preocupar. No solamente el magnicidio, el asesinato vilmente de un presidente en funciones, sino como esto es la consecuencia de una fragilidad institucional acumulada y empeorada durante los años y que permea todas las áreas del desarrollo. Entonces, evidentemente es un tema de altísima preocupación. Todo lo otro es secundario. Si no hay institucionalidad, estos temas no se pueden abocar a resolver de manera directa. Ojalá las investigaciones traigan consigo resultados que permitan tomar consecuencias, pero más que ese hecho en particular, que Haití pueda de una manera definitiva retomar el camino de la democracia. Bueno, la agenda del CONEP es variada y es la agenda del país. A un año del gobierno del presidente Abinader, yo quiero su evaluación sobre desempeño, relación con el CONEP y cómo se ve el periodo post-COVID desde el punto de vista del empresariado dominicano, la más importante plataforma de la mesa de trabajo de toda nación. Lucín, hago una pausa y pienso, porque muchas veces se analiza esa relación entre el CONEP y el gobernante de turno. Y el CONEP al final del día no es un partido político. El CONEP es un gremio empresarial, el más representativo de la República Dominicana, hoy con sobre 60 organizaciones sectoriales que prácticamente representan todos los sectores de nuestra economía. Nuestra vocación, nuestra voluntad es promover precisamente una agenda empresarial responsable y el desarrollo sostenible. Sea con este gobierno, con el que estuvo, con el que vendrá, debe existir una relación de respeto. Habiendo dicho eso, esa relación de respeto existe en la actualidad, cada quien jugando su rol. La situación que ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Abinader es una situación completamente atípica. Gobernar en un estado de emergencia, en medio de una crisis sanitaria, no es situación fácil. Creo que de las cosas que más hemos resaltado es esa capacidad y voluntad de diálogo y de concertación. Nos sentimos parte de las discusiones de los principales temas que se están afectando a nuestro país, del tema sanitario, de los temas económicos, de los temas sociales, y ojalá podamos mantener ese mismo ambiente. Las circunstancias lo ameritan y ha sido positivo poder colaborar. Sus palabras, que lo que le he pedido de evaluación se asemejan a un grado de conformidad de la ejecución del gobierno. Sí, es un gobierno que en su primer año, con esos retos por delante, avanza, y que todos debemos colaborar para que las cosas sigan así. Las medidas dispuestas para la relocalización del toque de queda y de todas estas medidas, ¿cómo las ve el CONEP? ¿Algunas sugerencias especiales? ¿Las clases ya van presenciales? ¿Cuál es la posición del CONEP al respecto? He tenido la oportunidad de conversarlo con ustedes anteriormente y no ha variado desde marzo del año pasado. Hemos dicho que las medidas deben ir acorde al comportamiento de los indicadores. Si los indicadores diversos, no solamente el nivel de contagio, sino la hospitalización, atención crítica y defunciones, permiten flexibilizarlo, si el plan de vacunación sigue avanzando de manera exitosa como ha ocurrido, la flexibilización de las medidas es algo aceptable. Nosotros desde el CONEP lo que nunca hemos hecho es anteponer los temas económicos a los temas sanitarios. Precisamente, mejor mitiguemos los efectos económicos y sociales que estamos teniendo, pero preservemos la salud. Y si eso ocurre, podemos seguir entonces desarrollándonos. Si no, esto sería un retroceso. ¿Es correcto el plan de endeudamiento que se observa en el gobierno? Todos los países están atravesando la misma situación de cómo mitigar los efectos de la crisis. Por eso un endeudamiento mayor en el periodo que estamos viviendo no es algo más que aceptable, es algo normal y necesario para poder dar respuesta. La República Dominicana ha tenido un desempeño sumamente sobresaliente en el manejo de la crisis. Si hemos visto que a mitad del año pasado se llegaron a suspender alrededor de 800,000 trabajadores y muchos de esos puestos de trabajo se han venido recuperando sin enfrentar una crisis social, precisamente por medidas de mitigación de estos efectos. Eso es algo que requiere recursos y que definitivamente hay que buscarlos. Bueno, muchas gracias, don César. Veo que las cosas navegan sobre un mar calmo, ¿verdad? Y
saliendo del COVID y parecería que el país se encamina a no grandes problemas, sino se puede llevar la tormenta a la mano, ¿cierto? Hay muchas cosas por delante, pero coincido plenamente en que el futuro es promisorio. Muchas gracias. César Dargan es vicepresidente ejecutivo del CONET. Miren, con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Les vamos a convocar mañana. Evidentemente mañana viernes tiene un salero diferente, pero siempre activo. Esto es hoy mismo. Nos vemos mañana. Gusto por atender todo este oficio de hoy mismo. Hasta mañana.